Vale. Don Fernando Valladares es doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un científico altamente citado, con numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas. En 2021 recibe el premio Jaume I en la categoría de protección del medio ambiente. Y también el mismo año recibe el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Su preocupación por la crisis ambiental le ha empujado a divulgar activamente sobre la crisis ambiental en diversos medios de comunicación, en redes sociales y en su canal La Salud de la Humanidad, que lo pueden encontrar en las redes de Instagram y de YouTube. Tanto los detalles de su currículum como toda su producción divulgativa en múltiples formatos audiovisuales y en prensa, radio y televisión se pueden encontrar en su página web www.valladares.info. Muchísimas gracias, Fernando. Les dejo en tus manos. Gracias a los que han hecho posible estas jornadas, a José, Rebelión Científica, bueno, pues que hayáis sacado un ratito esta tarde. Y vamos al lío. Dentro del marco del turismo que me proponían, pues he ido compilando piezas y como complemento al énfasis que ha puesto el otro Fernando sobre el cambio climático, veréis poner bastante énfasis en otra de las grandes preocupaciones, un límite climático que hemos reventado mucho más que el cambio climático, de más antiguo y en más cantidad, que es la pérdida de especies. La pérdida de biodiversidad no es una cosa de perroflautas y abrazaárboles, es una cosa que afecta a los servicios que necesitamos para estar vivos y se nos olvida, y de la biodiversidad nos acordamos cuando falta, ¿no? Aproximadamente 1 millón de especies, no puede haber una cifra con más ceros, es una estima. De ese 1 millón de especies que estamos llevando al borde de la extinción, aproximadamente, como digo, es un cálculo, la mayoría no tienen nombre, la ciencia no sabe cuáles son. Son especies que se estima que están ahí y las estamos extinguiendo antes de conocerlas. Porque esa es la velocidad a la que estamos degradando ecosistemas y quitando opciones vitales a muchos seres vivos con los que teóricamente compartíamos la biosfera, pero que por alguna razón, en algún momento, especialmente a partir del Génesis, que decía creced y multiplicaros, pero sobre todo sojuzgar a todos los demás seres vivos, este era el mandato bíblico, pero la filosofía del siglo XV, del siglo XVII, nos ha ido poniendo por delante como si fuéramos la especie elegida, todas las demás estaban subordinadas a nosotros y más bien nos molestaban. Y esto lo hemos hecho consciente e inconscientemente con gran efectividad. Nos quedamos precisamente sin biodiversidad en los momentos que más la necesitamos, porque somos mucha gente, porque el planeta no funciona muy bien debido a nuestra intervención en ciclos grandes, como puede ser el del carbono o el del agua, y resulta que los aliados naturales, las plantas, los animales, los hongos, los protozoos, etcétera, nos los estamos cargando. Y nos estamos quedando sin esos aliados tan importantes, ¿no? El cambio climático no ocurre solo. El cambio climático es una manifestación de una sociedad enferma que no es capaz de regular y de atenuar los efectos secundarios de sus actividades, pero está acompañado de otros problemas ambientales muy graves. Por eso los límites planetarios son 9, ya hemos reventado 6 y vamos a galope tendido por los otros 3. Y, como digo, uno de los que reventamos primero y con más intensidad y estamos más lejos de la zona de seguridad para nosotros es el de la biodiversidad. Lo normal para una especie es estar extinta. El 99,99999 de las especies que han pasado por la Tierra están extintas. Todos nos vamos a extinguir y no hay que alarmarse con ello. No hay que darse prisa, porque el Homo sapiens parece que tenga prisa por extinguirse. El tonto del Homo erectus ha durado 2 millones de años. Nosotros llevamos 150.000, 200.000 y no parece que vayamos a durar mucho más, al ritmo al que nosotros mismos nos pegamos tiros en el pie. Espacio para las bacterias y los ctenóforos y los nematodos parece que habrá, pero para nosotros quizá no. Habéis oído hablar de muchas extinciones previas, en el registro geológico ha habido al menos 5 grandes y se habla, bueno, hay una que ha pasado a Hollywood y ha sido muy bien documentada, a los grandes dinosaurios, que todavía en algunos museos en el sur de América, en el sur de Norteamérica, recrean al ser humano correteando entre dinosaurios. Sabemos que esto no fue así, ¿no? Pero hay películas bastante fidedignas basadas en la extinción de los dinosaurios, que fue muy llamativa y que tuvo como colofón ese asteroide tremendo que cambió radicalmente el clima en un momento de declive de estos grandes organismos. Pero la 6ª gran extinción está aquí y tiene 2 novedades respecto a extinciones previas.
Una, que es una única especie la que provoca esta extinción, porque algunas especies han desplazado a otras. O, por ejemplo, con la irrupción del oxígeno. No hay molécula más reactiva y más tóxica que la de oxígeno, pero nosotros nos hemos acostumbrado a ella y le sacamos partido y nos parece ahora el símbolo de la vida. Pero cuando apareció el oxígeno en la atmósfera, que lo crearon unas cuantas especies fotosintéticas, se convirtió en un veneno muy oxidativo que mató a mucha gente. Gente no sería la palabra, pero a muchos organismos, ¿no? Ahora mismo la novedad es que una única especie, no un colectivo de organismos fotosintéticos o un grupo grande de mamíferos o de reptiles, sino una única especie está llevando al borde de la extinción a millones de otras especies. Y luego otra de las cuestiones es la rapidez con la que está ocurriendo, porque aunque parezca que el meteorito mató a los dinosaurios en un momento, en realidad fue todo un proceso, que ya estaba entrando en crisis todo un grupo de organismos, no solo los dinosaurios, y que la llegada, por ejemplo, de los mamíferos, los pequeños mamíferos en aquel entonces, se multiplicaron los problemas con el meteorito. En fin, fue un proceso que llevó tiempo. Ahora, en pocas décadas, que no es nada para la escala geológica, están desapareciendo del planeta mucha gente. Y ahí veis una representación de quién lo está haciendo, ¿no? Una de las cuestiones que nos tiene que alejar en el debate simplista del que está enamorado de la diversidad biológica y llevarlo más allá a partes de la sociedad que le importan tres pimientos esa biodiversidad, es que las especies tienen asociada una función, o más de una función. De tal forma que la metáfora para explicar todo esto es un coche, por ejemplo, una máquina que funciona y le podemos ir quitando piezas. Ahora le quitamos una puerta, le podemos quitar un remache o el techo, y más o menos el coche va funcionando, pero llegará un momento que o bien le quitamos una pieza clave, o bien le hemos quitado tantas piezas que ese coche ya no funciona. Y eso está pasando cada vez con más ecosistemas, que les quitamos tal número de especies y en ocasiones, bingo, erradicamos alguna de las especies clave y los ecosistemas no funcionan. No dan los servicios que necesitamos los demás seres vivos para funcionar, ¿no? El Neolítico nos lo contaron en el colegio de una manera bastante sesgada, al menos a mí. Me lo contaron como un momento de esplendor civilizatorio. Y no es para estar tan orgullosos, porque es verdad que se hicieron cosas pues, llamativas y esplendorosas. Se pasó de una manera muy paleta y muy primitiva de tallar la piedra a hacerla de una manera mucho más elegante y sofisticada, pero nos hacinamos en ciudades, lo cual tuvo un efecto radical negativo sobre nuestra salud física y mental, pero sobre todo nos acompañamos de animales, elegimos a unas pocas especies con las que íbamos a compartir, pero no de forma muy amigable, puesto que las esclavizamos, ¿no? Y a esas nos las íbamos a comer. Conviviendo con ellas empezamos a contraer epidemias, pandemias, infecciones y zoonosis. Durante miles de años fuimos un organismo autoatormentado por las enfermedades infecciosas que nosotros mismos alimentábamos. Y la prueba fue que cuando fuimos a América, los europeos, pues llevábamos con nosotros, sin saberlo, el arma más letal, que eran todos esos microbios que habían surgido de la convivencia estrecha con animales y que esos otros pueblos humanos pues no tenían sus defensas inmunológicas, y eso fue lo que mató. El gran problema demográfico de México, por ejemplo, que perdió a 25 millones de mexicanos, apenas empezó a recuperar demográficamente el país hace 60 o 70 años. Un legado de 5 siglos de mortandad. No lo pudo hacer Hernán Cortés, ni por muchos soldados que llevaran y por muy afiladas que estuvieran las espadas. Fueron las bacterias y los virus que llevaban, ¿no? Las pandemias es un tema tan antiguo como la propia humanidad, sobre todo esa humanidad que nos contaban desde el Neolítico, que para muchos es el momento de esplendor civilizatorio y para otros lo vemos como un momento en el que cambiamos muchas cosas y algunas no salieron demasiado bien. Cosas de toda la vida, entrar en contacto con organismos que son caldos de cultivo para parásitos, pero también aspectos más modernos como la globalización o este tipo de mercados donde se mantienen los animales vivos hasta el último momento. Imaginaros que a cualquiera de nosotros nos mantienen vivos hasta el momento de que nos vendieran en un mercado de esclavos. Nosotros mismos, en esa semana o 2 semanas que estamos mal alimentados en una jaula, sin que cambie nada, solo por esa situación, nos volvemos en organismos más infecciosos. Nuestro sistema inmune se desploma por el estrés y todos los microorganismos que tenemos dentro, empezando por el herpes, que lo tenemos dentro reprimido cuando estamos sanos, pero cuando nos dan una mala noticia o cuando nos encarcelaran o no estuvieran mal alimentados en una jaula, nos volvemos en organismos más infecciosos. Hay toda una serie de procesos, ¿no?, que facilitan este tipo de infecciones. Os preguntaréis en algún momento todo esto que tiene que ver con el turismo, pero espero que lo veáis. Permitidme continuar un poco más
con la biodiversidad, las pandemias en concreto. El mapa de arriba, los puntitos rojos, reflejan de dónde salían las zoonosis durante el siglo XX. Salían sobre todo en el hemisferio norte, donde el ser humano estaba enredando mucho con los ecosistemas. Lo estábamos degradando, estábamos entrando en contacto estrecho con muchas especies y de ahí surgían estas enfermedades zoonóticas, es decir, infecciones animales que saltaban al ser humano. Puntitos rojos, sobre todo en Norteamérica y en Europa. El mapa de abajo ya refleja finales del siglo y principios del siglo XXI. Las enfermedades surgen de donde está el ser humano destrozando más ecosistemas, los trópicos. Ya tenemos capacidad y codicia suficiente para entrar en un ecosistema que tradicionalmente estaba defendido precisamente por enfermedades infecciosas como la fiebre amarilla, que detuvo en muchos años la construcción del canal de Panamá. En fin, eran ambientes hostiles y por eso las civilizaciones no se desarrollaron muy bien, ni mucho, en las zonas ecuatoriales. Es un sitio hostil para nuestra especie, pero son cunas de la biodiversidad. Bien, cuando enredamos con los ecosistemas biodiversos de los trópicos, empezaron a surgir de ahí las zoonosis. ¿Qué pasa con la biodiversidad y las pandemias? Bueno, pues resulta que la biodiversidad nos protege. Nos protege al menos de tres formas, de tres grandes formas, agrupando la evidencia científica, que podemos ver con tres niveles de biodiversidad. La diversidad de grano más grueso, la diversidad que tiene que ver con los grupos funcionales, con los predadores, las presas, los animales de sangre fría, caliente, los grandes, los pequeños, todos esos grupos funcionales distintos en la red de la vida interaccionando, a lo que llevan es a una regulación demográfica de todas las especies. Es muy difícil, es muy improbable que una especie escape demográficamente y se vuelva muy dominante cuando en el ecosistema no faltan muchas especies, porque esa especie es regulada por otras, necesita a otras, se la comen otras, coexiste con otras y eso mantiene la demografía estable de todas las especies, incluyendo las especies que pueden ser peligrosas para nosotros porque llevan virus o bacterias zoonóticas. El segundo mecanismo tiene que ver con la diversidad dentro de un grupo funcional, por ejemplo dentro de las aves o dentro de los roedores. Son especies parecidas pero no iguales. Al ser parecidas comparten los patógenos, pero al no ser iguales actúan de cortafuegos. ¿Qué quiere decir? Que el microorganismo no funciona exactamente igual de bien en el ave 1 que en el ave 2, o en el roedor 1 que en el roedor 2. Esos 30, 50 roedores, esos 30, 50 aves los comparten, pero el patógeno no funciona igual de bien. Y el efecto neto es lo que se conoce como una dilución. La carga de ese virus o la carga de ese patógeno se diluye. Y es una forma, digamos, natural de reducir los riesgos. Os pondré ejemplos de estos dos. El tercero no hace falta que os ponga ejemplos. El tercero es el grano más fino de diversidad biológica. Es la diversidad genética dentro de una especie. Y no hace falta que os ponga ejemplos porque hemos aprendido muchísimas cosas del COVID, aunque se nos empiezan a olvidar. Hemos aprendido de epidemiología, biología molecular, hemos aprendido de vacunas, somos expertos mundiales de muchas cosas porque las sufríamos, teníamos que tomar decisiones. De las cosas que vimos es que los que más morían por la COVID-19 eran hombres de más de 60 años y con sobrepeso. Bien, ¿qué nos está diciendo eso? Que hay características de salud, de edad y de género que te predisponen a sufrir más la enfermedad. Pero, si nos metemos en cada grupo de edad, de salud o de género, vemos que aún así hay grandes diferencias. Hay personas que se morían y hay personas que eran asintomáticas, y eso se debía a la diversidad genética. Hay un componente importante de esa diversidad genética dentro de una especie que hace que una misma enfermedad funcione muy distinto en distintos organismos. Viva la diversidad, siempre, viva la diversidad a todas las escalas. Ese último mecanismo de diversidad genética dentro de una especie se conoce como amortiguación, y porque amortigua el impacto de una enfermedad y amortigua también el que ese patógeno se pueda multiplicar mucho y extender. Bien, os voy a poner algún... no os voy a poner, no. Esto lo dejo tarea para casa porque dije, Fernando, acorta, que si no te alargas mucho. Si queréis, tengo muchos vídeos en mi web donde explico estos mecanismos, con ejemplos, el virus del Nilo occidental, sería muy interesante. No hay tiempo, que me tengo que acercar al turismo, que es lo que me ha traído aquí. Pero bueno, deciros que el cambio climático interacciona, por supuesto, con la biodiversidad, interacciona con el riesgo de zoonosis. No ocurren estas cosas por separado. Los estudios muestran, por ejemplo, que muchas vías de infección zoonótica se ven amplificadas por el cambio climático. Hace mucho tiempo que sabemos que la malaria, por ejemplo, el vector de la malaria, el mosquito, se ve favorecido por el calentamiento global y te encuentras mosquitos más arriba en las montañas o en latitudes más frías porque hace menos frío.
Y esto se ha visto hace mucho tiempo, pero hay trabajos que muestran que directamente muchos patógenos se benefician del cambio climático y funcionan mejor en los nuevos climas. Así que cuando nos enfrentamos a una pandemia, en realidad es el resultado de muchos factores que han ido mal, que se ha dado el cóctel o la tormenta perfecta, y muchos de ellos tienen que ver con la degradación ambiental. Por supuesto, el cambio climático, de forma directa o de forma indirecta a través de los vectores. Lo que os decía de la manipulación de muchas especies nuevas para nuestro sistema inmune, o la deforestación, la fragmentación de los bosques, pero también la producción industrial de carne, que es la pandemia silenciosa, ¿no? La quinta parte de los antibióticos que ya no funcionan con nosotros, no funcionan con nosotros porque los hemos puesto en tan cantidad en los animales de granja, que la evolución natural ha generado resistencia al 20%, 1 de cada 5 antibióticos ya no funciona con nosotros por haberlos usado en cantidades masivas en las granjas. Los animales solo absorben un 10, un 20% de los antibióticos que les dan, y el resto ¿dónde va? Al campo. ¿Y qué pasa en el campo? Pues que se produce un experimento evolutivo a gran escala, rapidísimo, de tal forma que en pocos días, meses, las bacterias y los organismos van encontrando cómo sortear qué metabolismos pueden hacer para que ese antibiótico no les mate. Así que la pandemia silenciosa es esa velocidad a la que estamos generando resistencia bacteriana. Ya se han dado casos de al menos 2 o 3 personas en las que se han probado todos los antibióticos, todos los tratamientos, incluso cruzados entre antibióticos, y han muerto ante la cara, de pena y de desolación de equipos médicos profesionales, porque no había forma de rescatar de esas infecciones a algunas personas. Y eso, por desgracia, si no paliamos los factores últimos de degradación ambiental, y si no tratamos a los animales de esa manera, pues no irá más que a más. Por eso decíamos en el año 2020, antes de tener la vacuna de la COVID, que la vacuna ya la teníamos. La vacuna era la naturaleza, es una vacuna, entre comillas, y más metafórica, pero es una vacuna que funciona a los 365 días del año, que es preventiva y que funciona con todos los organismos patogénicos. Solo sabemos la vida y milagros de 100 virus, y se calcula que hay más de 1 millón. Nunca desarrollaremos vacunas para todos, y desde luego no las desarrollamos a tiempo. ¿A tiempo para qué? A tiempo para que no muera nadie. Tuvo que morir 1 millón de personas hasta que hubo vacuna. Bien, la naturaleza es preventiva, reduce los riesgos, y los riesgos de pandemia están aumentando por no arreglar una naturaleza rota. De hecho, se calcula en este trabajo de Marini y colaboradores, publicado hace un par de años, que el riesgo ha aumentado notablemente de sufrir una pandemia. La probabilidad actualmente es de un 38%, lo cual, si lo calculamos con la esperanza de vida promedio, significa que muchos de nosotros viviremos una segunda pandemia. Esto, hace 20 años, era absolutamente improbable. Todos hemos aprendido lo que es inmunidad de grupo, ¿verdad? Los científicos le llamamos inmunidad de rebaño, pero algunos políticos, España no tiene rebaños. En España se habla de rebaños por el concepto de ir en grupito. No, España no tiene rebaño. Yo le querría recordar, señor ministro, de dónde viene la palabra vacuna. Pero bueno, pelillos al mar, le podemos llamar inmunidad de grupo y todos tan contentos, incluyendo este ministro tan clásico. Y sabemos lo que significa, que con que haya un número amplio de personas inmunes, bien por vacuna, bien por haber experimentado la enfermedad, los inmunodeprimidos y los no vacunados se benefician de esa protección. Hay algún concepto análogo, que es la inmunidad de paisaje. Lo pongo entre comillas porque no hay un sistema inmunitario implicado, pero hay estructuras y dinámicas de paisajes que confieren resistencia a las infecciones, que confieren seguridad al ser humano ante los riesgos de una pandemia. Esas estructuras y dinámicas tienen que ver con la biodiversidad y tienen que ver con el funcionamiento de un ecosistema. Por tanto, esta inmunidad de paisaje, que además, por la ley de Murphy, es de las primeras cosas que se pierde, es una característica de alto nivel, compleja, que se pierde enseguida que se degradan los ecosistemas, se aplica desde un jardín urbano hasta un bosque amazónico. En todos opera. Claro, en unos opera con más músculo y en otros opera de forma más simplificada, pero es un proceso universal. Y por eso se piensa que esta degradación es en realidad contra nuestra propia salud, ¿no? En muchos aspectos. Revertir la crisis ambiental, climática, pérdida de biodiversidad, contaminación, es factible. Y la ciencia indica el camino de salida. Estoy viendo aquella puerta y dice, la salida está por allí. Bueno, pues eso es lo que hace la ciencia. Dice, para resolver esto es por allí. La humanidad todavía no termina de hacerle mucho caso a la ciencia. Yo como científico insistiría, si me permitís, en hacerle caso a la ciencia. Pero oye, solo somos una parte de la sociedad.
Lo que quiero deciros es que el cambio climático mata, sí, mata a decenas de millones de personas, 100 veces más que todas las guerras juntas, vale. Fijaros, para verlo en positivo, Hamilton y colaboradores calcularon, si cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer con el cambio climático, o sea, no es hacer nada más, simplemente firmamos el Acuerdo de París hace 8 años, hacer lo del Acuerdo de París le salvaría la vida del orden de 10 millones de personas de aquí al 2040, que es a la vuelta de la esquina. 6 millones no morirían por cambios en la dieta asociada, 2 millones no morirían por cambios en la movilidad y otros casi 2 por la disminución de la contaminación atmosférica. Es una manera, digamos, optimista, ¿no?, de ver que si hacemos lo que hemos dicho que teníamos que hacer, hay mucha gente que no moriría. Además, es muy rentable. Aliarse con la naturaleza, proteger el medio ambiente, es una de las actividades, si no la que más, rentabilidad económica en términos puramente materialísticos y monetarios trae. La pequeña cuestión que tiene la naturaleza es que no es instantánea y el retorno económico tarda unos años en venir. Y tenemos mucha prisa por hacernos millonarios, los que lo son o los que lo alcanzan o los que tienen esa mentalidad, que por desgracia son muy influyentes a la hora de tomar decisiones. En este trabajo, que es uno de tantos, el informe Waldron, muestra lo que nos costaría proteger el 30% de la Tierra, actualmente está protegido un 15%, pues duplicar la protección de la Tierra cuesta mucho. Serían en las gráficas esas, en azul, las barritas esas que hay ahí, ¿no? Son muchos millones de dólares los que nos costarían, pero son muchos más millones de dólares los que nos da en retornos, en ingresos, en beneficios económicos. Y esto, el señor Waldron no es un perro flauta y a lo mejor en sus tiempos libres, es un economista muy reputado. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, el caso de las propias pandemias, cuesta muchísimo dinero afrontarlas, y vidas personales y desgracias terribles, ¿no? Y se calcula que es muchísimo más barato conservar la naturaleza y atajar pandemias que hacer frente a una sola. Este trabajo de Dobson habla de billones y trillones, es decir, 1000 veces más caro hacer frente a la COVID que prevenir los riesgos de todas las pandemias. Las pandemias no están esperando el turno y diciendo, a ver cuándo acaba la COVID, que voy yo. No, pueden venir de 2 en 2, de 3 en 3. Quiere decirse que una naturaleza en buen estado es preventiva, pero es que además económicamente nos trae a cuenta, mirado desde el punto de vista de pandemias, pero mirado desde muchos otros puntos de vista. Waldron no miraba pandemias. Podría poner muchos ejemplos, y todo esto tiene que ver con ese concepto de salud planetaria, que también parece una cosa esotérica, pero que tiene mucha realidad. Nuestra salud depende de cómo está lo de fuera. Nuestra salud depende de que haya unos niveles de contaminación más o menos, de que haya cantidad de agua, pero que el agua esté en buen estado, de que haya más patógenos o menos patógenos. Todo eso acaba implicando nuestra salud, y no estamos hablando de riñones, colesterol, tensión arterial. Son cosas externas a nuestro organismo que determinan cómo funcionamos. Y esto es el concepto de salud planetaria o de One Health en las Naciones Unidas. Son conceptos integradores, ¿no?, que en algunos libros más de divulgación se comentan y que empiezan a calar, sobre todo a partir de la COVID-19, donde entendimos que lo que nos pasa es fruto de lo mal o de lo bien que pueda estar el ecosistema. Y aquí entramos en el turismo. Aquí entramos en el tiempo libre. Una de las mayores amenazas para la humanidad, para la salud física y mental de las personas, es el tiempo libre. Llevamos un siglo y medio con una mentalidad productivista en la que el trabajo ocupa prácticamente toda nuestra vida, digamos, desde la juventud hasta la jubilación, con lo cual muchas personas no están preparadas para no tener trabajo, y por eso el ocio es un arma de doble filo. Hay que preparar a la gente para tener más ocio. No todo el mundo está capacitado para ser su jefe o para organizarse en la vida. Muchos hemos comprobado como una persona cuando se jubila decae abruptamente en salud porque no tiene el ritmo, la tensión que le da el trabajo. Todo eso hay que prepararlo. Y el turismo es una salida muy natural para ocupar ese tiempo libre. Diría un derecho a viajar, a conocer, y está bien enfocado, muy relacionado con la salud. Viajar, como digo, es un placer, es algo que estimula, y el impacto y la salud ronda a una actividad, sobre todo cuando se hace a gran escala. Como todo, cuando se lleva a escala industrial, hay que sopesar de otra manera, mirarlo con más distancia, los riesgos, pero también las oportunidades que puede abrir, tanto para la salud como para el desarrollo económico. Y eso es un poco lo que ahora iba a entrar al hilo de la temática. Una vez habiendo visto la importancia de la naturaleza, ahora entrar más en
reflexionar cómo estar en contacto con la naturaleza, y por tanto me voy fijando más en esa vertiente más natural del turismo, que notaréis ya desde ya que es la que favorezco y la que invito a que abracemos y empujemos, no tanto la del turismo artificial, el turismo tecnológico, el turismo que vas a otro sitio pero que en realidad buscas una recreación de lo que tenías en casa. Todo esto cuesta mucho dinero, mucha energía, tiene mucho impacto ambiental, a la larga ni siquiera hace gente ni sana ni feliz. Bien, yo estoy hablando de una búsqueda a través del turismo de salud individual, pero también salud planetaria, porque como digo, las dos cosas están estrechamente conectadas, ¿no? Hay mucha literatura que muestra, hemos visto los impactos negativos de una naturaleza rota, pero también hay muchos estudios muy positivos que muestran los impactos positivos de una naturaleza íntegra. De hecho, las terapias para personas, por ejemplo, con las enfermedades que vienen con la edad, ¿no? Degeneraciones como el Alzheimer, etcétera, o el autismo, hay muchos síndromes mentales que se atenúan o se curan con grandes baños de naturaleza. Hay médicos que empiezan a atreverse a recetar naturaleza. Y una de las formas de experimentarlo es a través del turismo, a través de viajar, a través de salir de casa, ¿no? La salud mental mejora con actividades recreativas en la naturaleza, y también hay mucha evidencia de esto, porque el recrearnos en la naturaleza, el movernos, el hacer cuestiones físicas en la naturaleza es bueno para el físico y es bueno para la mente, y no puede haber mejor combinación. Por eso esa dimensión deportiva, activa, de visitar caminando, visitar viendo y moviéndose, es absolutamente recomendable. Indudablemente iréis viendo que todo esto tiene su lado peligroso cuando se convierte en un negocio o cuando se escala industrialmente, pero que la actividad física y la naturaleza aliadas son la mejor medicina, os aseguro que hay mucha evidencia científica, no es solo palabrería o opinión, o es que yo soy del club de los que no sé qué, no, hay muchísima evidencia, hay muchos trabajos de hace más de 20, 25 años que le ponen número. Ahora mismo se pueden hacer analíticas de sangre no invasivas y se puede ver el estado físico de la gente mientras experimenta un viaje, mientras está un rato en la naturaleza, y se puede ver antes, durante y después, esas horas que ha estado en la naturaleza, su propia analítica de sangre. Antes eran sobre todo encuestas, percepciones subjetivas de bienestar, etcétera. Ahora ya hay datos remotos incluso de las personas que viajan y que están en contacto con la naturaleza, de tal forma que hay muchos y muy buenos datos que muestran cómo una naturaleza bien conservada nos hace sanos y felices. Pero indudablemente esto atrae a sectores industriales. La industria del turismo es un potencial recurso. En las Islas Canarias no hace falta que os diga lo mucho que se depende del turismo, pero en mi opinión, y no solo en la mía, es un turismo que nos empobrece a todos. Empobrece a los canarios y canarias, empobrece a la humanidad y solo enriquece a un más o menos 0,7% de la población del mundo, que no vive en Canarias. Así que es una cuestión, esto de la riqueza que trae el turismo, que deberíamos revisar con otras miradas. ¿A quién enriquece? A muy poca gente, te caiga bien o mal, pero numéricamente enriquece a muy poca gente que no está en el territorio. Bien, estoy hablando en ese caso de un turismo que no es al que yo invito, es un turismo barato, un turismo industrial, un turismo de masas, con una tremenda huella ambiental. Estas islas están ya sobrepasadas de su capacidad de carga de turismos por todos los indicadores que queráis y que sufrís muchos de vosotros y vosotras, ¿no? El turismo, claro que es una parte importante de la economía, ¿no? Fijaros que miles de millones de viajeros al mundo contribuyen con aproximadamente el 5% de las emisiones de CO2. Es decir, mueven la economía, sí, y la mueven con todas esas consecuencias que mover la economía puede tener, y si se hace a esa escala llegamos a porcentajes importantes de lo que causa el cambio climático, y se prevé además que el turismo crezca sustancialmente y represente cada vez una parte más importante de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Según la Organización Mundial del Turismo, en los últimos 5 años el turismo internacional ha crecido más rápido que el comercio mundial. Va más rápido creciendo el turismo que lo que crece el comercio, ¿no? Y ha representado el 7% de las exportaciones mundiales, ha generado 1,5 billones de dólares en ingresos, ¿no? Y todo esto, en fin, no para de crecer porque es muy tentador, porque da mucho dinero y muy rápido. Justo lo contrario de lo que decía de las inversiones en naturaleza, que dan mucho más dinero, pero a largo plazo. La degradación del medio ambiente por el turismo se produce básicamente por dos cosas: la explotación de los recursos naturales y la contaminación ambiental asociada,
y por el consumo de energía en las actividades turísticas como la restauración, el alojamiento y, por supuesto, el transporte. Estas son las dos fuentes de problemas ambientales más graves. Se habla mucho de sostenibilidad en el sector turístico, pero en esto de la sostenibilidad hay capas, hay niveles, hay greenwashing, hay blanqueo, hay postureo, hay palabras que suenan bien pero que no abordan este tipo de problemas, y en esto podemos ver un círculo, ¿no?, que al sector turístico le interesa mucho, que es la sostenibilidad cultural, no alterar mucho las culturas a donde se llega, la sostenibilidad social, que los que hacen posible el turismo pues no sufran del turismo. Esta mañana se mencionó en la reunión que tuvimos una frase muy ilustrativa, ¿no? Canarias no vive del turismo, el turismo vive de Canarias. Cuando entendamos esto, veremos lo que se tiene en la mano. La gente del lugar es la que alimenta el turismo y no viceversa. Aquí, ¿quién es el jefe? El que tiene la sartén por el mango. ¿Quién tiene la sartén por el mango? El que vive en el territorio, y se nos olvida constantemente. Bien, otra sostenibilidad es la ambiental. Esta es la que se entiende por defecto, pero en realidad son varias sostenibilidades. También la propia sostenibilidad económica, creo que lo menciono un poco más adelante. Hay actividades que si no se hacen a determinada escala y de determinada manera, no son rentables económicamente. Entonces, si no se hacen por los impactos que sean, habrá que buscar alternativas, porque hay mucha gente que se quedaría coja o perdería el equilibrio económico que es necesario. Es decir, hay 4 componentes de sostenibilidad que hay que mantener de alguna manera equilibrados, pero hay toda una constelación de elementos clave, ¿no?, desde la integridad del patrimonio, ¿no?, aspectos de la salud que hemos mencionado, aspectos de la accesibilidad del turismo, las alternativas, las políticas económicas, la economía circular. Hay un montón de cuestiones, y por supuesto el desafío demográfico en el que estamos, ¿no?, el abandono rural, compensar algunos cambios de prácticas con actividades turísticas que puedan fijar gente en el territorio, que todos sabemos que es muy saludable para todos que haya gente viviendo en eso que llamamos el territorio, ¿no?, porque no se sabe ya cómo llamar a este nuevo paisaje que muchas veces tiene casas dispersas y tiene ciertas huellas humanas, pero que no es tan artificial como una ciudad. Fijaros, aquí os voy a dar una pequeña pincelada para ilustraros lo desviado y lo extraterrestre que es la economía. Se sigue enseñando en las facultades de economía, no solo de España, sino del mundo, un modelo llamado modelo ambiental de Kuznets, que ni es de Kuznets ni es ambiental. El señor Kuznets fue un economista del siglo pasado, de origen polaco, que estudió muchísimo la distribución de la riqueza y tiene grandes modelos. Bueno, cuando murió se puso muy de moda el tema ambiental y cogieron sus modelos para decir cómo se distribuye la riqueza y el impacto ambiental, y cayeron en un modelo, la campana esa que veis arriba a la derecha, según el cual a medida que aumenta el Producto Interior Bruto empieza a aumentar el impacto, pero llega un momento, teóricamente por la tecnología, el conocimiento, etcétera, etcétera, que ya se aplana, es decir, tú sigues enriqueciéndote pero no tienes más huella, e incluso que baja tu impacto y tú te sigues enriqueciendo y sigue creciendo el Producto Interior Bruto. Esto es maravilloso. Como es maravilloso, se sigue enseñando. El pequeño detalle es que es falso. Es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle que los datos no explican esto. Los datos son como lo de abajo del todo. Cuando se representan en las unidades que se quieran, el impacto sigue creciendo a medida que crece el Producto Interior Bruto. No se ha visto empíricamente en 50 años y midiéndolo en todos los sitios, más que en algunos países durante un periodo que no era ni representativo, que a medida que se tiene más riqueza, se disminuye la huella. Más riqueza trae más pobreza ambiental, y como hemos visto, más pobreza ambiental lo que trae es problemas de salud, al final cuestiones de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos y un montón de calamidades que vienen por confiar que la tecnología nos sacará de los apuros y que vendrá de alguna manera a compensarse todo este barullo ambiental que estamos haciendo. La curva ambiental de Kuznets no se da con el turismo tampoco. Hay estudios específicos que vienen a abordar si el desarrollo tecnológico, la eficiencia en el transporte de pasajeros, una serie de parámetros relacionados con el turismo, podría en algún momento llegar a esa saturación, a ese aplanamiento de la curva, e incluso llegar a bajar. Hay un estudio muy representativo en algún país concreto que muestra con todos los detalles numéricos necesarios que esto no se da. El turismo crece en la riqueza y crece su impacto, y no hay
momento en el que se vea que haya un turismo que numéricamente al crecer no traiga consigo mayor impacto, ¿no? En Azerbaiyán hay un trabajo muy bueno, no me preguntéis por qué es en Azerbaiyán, pero hay en varios países, y este de Azerbaiyán es un estudio donde se analiza concretamente esta hipótesis y se comprueba que no hay. El ecoturismo es la representación de los principios del desarrollo sostenible dentro de un sector, ¿no? Dentro del sector turístico. Se intenta lograr esta estabilidad entre los elementos que os comentaba antes, sobre todo ambientales, financieros y sociales. Muy bien. La paradoja tremenda del ecoturismo, que es la versión más verde del turismo y que es la que yo me animo a, en fin, promocionar hasta cierto punto y con cabeza, abandonando ese otro turismo más masivo, la paradoja es que el ecoturismo puede acabar con aquello que le da sentido. Y os voy a poner algunos ejemplos tremendos, tremendos. El no contar, por ejemplo, con los pueblos nativos para entender la cultura, para entender la relación con el paisaje, lleva a resultados funestos. Gente que viene de otros sitios, es transportada en unas pocas horas con, en fin, medios de transporte, los que queráis, y que se ve trasplantada allí y tiene unos impactos que muchas veces no son conscientes. Os lo voy a ilustrar, perdonadme, creo que por aquí hay alguna del ecoturismo. ¿Dónde tengo yo? Hay una diapositiva. Esta es una de las que van un poco en desorden porque esto me pega mucho ahora. Fijaros, el ejemplo que os pongo de un ecoturismo paradójico es el de las visitas a los gorilas de montaña. La experiencia es, yo no la he experimentado, pero por lo que dicen es espiritual, es muy profunda, es muy fuerte ver a unos parientes como tú con más pelo caminando salvajes por el bosque. Bien, hay gente que paga grandes cantidades, hay gente que vive esa experiencia con gran intensidad y no son conscientes de que le han pasado a esos gorilas enfermedades zoonóticas. Las zoonosis van en todos los sentidos. Una persona con un problema respiratorio, con una infección respiratoria, llega y le contagia esto a un gorila. O ha estado con su mascota y le pasa las enfermedades infecciosas de su mascota a ese gorila. Hay personas que cuando se han enterado de esto se han querido morir. Se han querido morir de vergüenza, de impotencia, de todo. O sea, lo primero es entender estos líos que estamos generando. Otras situaciones, por ejemplo, los pingüinos de Magallanes. Unos pingüinos que viven en sitios donde hay predadores y se han acostumbrado en la Patagonia a vivir en madrigueras. Esto es una cuestión fascinante, pero claro, tan fascinante que mucha gente quiere ir a verlo y fijaros las decenas, los centenares incluso de turistas que se pueden agolpar frente a una colonia de pingüinos de Magallanes. Hace años que se ve la analítica de sangre de esos pingüinos que no están bien, que tienen cortisol, que tienen estrés, que tienen problemas nutricionales porque no comen bien, no comen lo que tienen que comer, los pollos pesan menos, y la gente que va a ver a aquellos pingüinos y que les hace fotos y que están encantados, se están cargando aquello que tanto les gusta. Es una tremenda paradoja. Así que esto por aquí vienen lo que os quería decir de que el ecoturismo genera sentimientos cruzados. Por un lado, conocer lo exótico, pero por otro lado ser consciente de los riesgos que tiene acercarte a esas situaciones nuevas y sobre todo hacerlo en escalas a veces un poco grandes. Precaución, siempre precaución. Lo mismo que estás comentando se da aquí en Adeje con la presión turística en cetáceos y otros. Claro, los cetáceos, tal cual. Aquí costera. Es un ejemplo. Unos niveles de cortisol no corresponden y son peligrosos para la supervivencia de las especies. Con lo cual entramos en esas dinámicas en la que la gente, o sea, hoy hablábamos de que es importante que la gente que mayoritariamente vive o vivimos en ciudades tengamos oportunidades de conocer la naturaleza. Veamos un cetáceo, veamos un gorila o subamos al Teide. Hay que favorecer esas experiencias en la naturaleza porque ocurren cada vez menos, porque nuestro modo de vida nos aleja de eso y no vamos a valorar y conservar la naturaleza si no lo vemos, si no lo apreciamos. Pero el cómo es muy importante, la intensidad, el grado de industrialización de toda esta actividad lo pone todo en riesgo. Ya no solo el cambio climático o la pérdida de diversidad, sino justo lo que te ha llevado allí. Y hay que cerrar el Teide. Yo cuando era pequeñito subía al Teide caminando desde el refugio ese que está a media altura y veías amanecer en el Teide. Luego he tenido que pedir permisos para estudiar la violeta del Teide porque está todo muy cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque es que si va mucha gente se erosiona aquello. Las cosas hay que calibrarlas y a veces con la mejor de las intenciones los visitantes sin saber destruyen. Algunos sabiendo destruyen, ¿no? Pero vamos a pensar en la mayoría y que muchas veces es simplemente porque no se sabe. Y esto hay que gestionarlo no con la trampa de muchas agencias
que digan, no pasa nada, metemos a 25 más. No, oye, que me han dicho que aquí la capacidad de carga son 15 personas. Tú mete a 40. Si caben 40 en la lancha o si caben 40 en el telesférico, tú mételos. Eso es lo que tenemos que estar todos un poco vigilantes. Y vuelvo a deciros esos valores, ¿no? La gran rentabilidad de la naturaleza. Los espacios protegidos devuelven 1.000 euros por cada euro que se invierte en conservarlos. Por lo tanto, el gasto de un espacio protegido no es un gasto, es una inversión, y de las más rentables. Hay opciones políticas, hay partidos, hay personas que dicen, qué desperdicio, todo el dinero y todo esto, y digo, esto es una tremenda rentabilidad. Si a Canarias le preocupa su riqueza, lo que más dinero le va a dar es el Teide, es la naturaleza, son los cetáceos. Ahí es donde está realmente la riqueza de Canarias. Una riqueza que se pone paradójicamente, y a veces no de forma muy consciente, en entredicho por llevar a gente a que lo vea. Pues hay que llevar a gente de la manera que sea posible y sostenible. Bien, esto que parece así dicho tan claro, en la práctica no lo tenemos. Pero fijaros, hay axiomas de la economía que se caen uno detrás de otro. Menos mal que en la economía están entrando las mujeres. Por fin hay un premio Nobel de economía que lo ostenta una mujer. Por fin hay 3 o 4 mujeres líderes en teorías económicas que no tienen nada que ver con esta tontería de la curva ambiental de Kuznets y todos estos delirios, ¿no?, de economías extraterrestres. Pero uno de estos delirios dice, es imposible en un espacio poco desarrollado, en una región del mundo poco desarrollada, donde suelen estar los mayores reservorios de biodiversidad y de ecosistemas valiosos, es imposible asegurar la conservación de eso y mantener la salud, la sanidad, el bienestar de la gente. Algunas observaciones de los economistas les han llevado a pensar en eso. Yo creo que a priori ya había un prejuicio a pensar que no, les tenemos que ayudar a desarrollarse, y una de las maneras de desarrollar es talarlo todo y llenarlo de soja o lo que sea. Los estudios empiezan a mostrar que son perfectamente compatibles y que hay estrategias que se han hecho. Por ejemplo, ahí pongo la figura del orangután porque está en uno de los puntos calientes de biodiversidad en Indonesia, y en Indonesia hay varios estudios que muestran que aplicando medidas a la población local que tienen este concepto de salud planetaria, que les obligan de alguna manera a adquirir hábitos saludables para la población, que prácticas laborales, prácticas de actividades económicas sostenibles, traen la conservación de ese bosque biodiverso y también mejoran su salud simultáneamente. O sea que es posible, hay ejemplos que muestran que es perfectamente posible impulsar las dos, porque esas dicotomías que nos plantea a veces la economía extraterrestre en la que estamos acostumbrados a vivir es desarróllate o conserva, ecologistas o economistas. No, lo siento, en el siglo XXI se puede ser economista y ecologista, y lo están demostrando, como digo, sobre todo a las mujeres. ¿No? El ecoturismo debe además apoyarse y fortalecer las comunidades locales. Lo que os decía antes de que Canarias no es rica por el turismo, sino que el turismo es rica gracias a Canarias, ¿no? El turismo lo hace posible los canarios y Canarias, y la riqueza se tiene que identificar de dónde viene y a dónde va, y tiene que contar una parte importante de esa riqueza para enriquecer a las comunidades locales. Tienen que ser parte también de las decisiones, y esto no es ser marxista ni es una ideología, es simplemente aspirar a una sostenibilidad de esta actividad, por otro lado, tan saludable y tan necesaria. ¿No? Os he contado este tipo de cuestiones, y así que muchas veces el sortear las crisis en las que estamos entrando, la crisis climática, la crisis de diversidad, la crisis de contaminación, pasa por cambiar prioridades. Tenemos más o menos la lista completa, muy bien, pero las prioridades son importantes. No podemos poner como máxima prioridad la economía y en segunda prioridad la ecología, porque sin ecología no hay economía. Y esta frase, que la hago muy mía, no es mía. Esta la han dicho ya en sede parlamentaria en el Reino Unido varios economistas. Sin ecología no hay economía. Las prioridades son muy importantes, el diagnóstico lo tenemos clarísimo. ¿Cómo vamos a transitar por esto? El cómo ahora sí que viene, una vez que hemos identificado el qué, que es hacer las cosas distintas y cambiar la relación con la naturaleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos también muchos ejemplos, se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Y a mí me gustan también las soluciones basadas en la comunidad, en la gente. Muchas de las veces y de las mejores soluciones basadas en la naturaleza están a la vez basadas en la gente. Y estas soluciones son bueno, bonito y barato. Lo tiene todo.
tiene algunas limitaciones de que no es un pelotazo, o sea, no admite la dinámica del pelotazo, I'm sorry, el que va buscando un pelotazo. Definamos pelotazo, está acuñado, es un término español, pero no es estricto de España. Pelotazo, dícese de aquella actividad económica que genera una gran cantidad de dinero en muy poco tiempo, sin tener en cuenta ni factores ambientales ni sociales. Eso es un pelotazo. Y mucha gente es su aspiración, y es a lo que aprende, lo que le enseñan en casa, si es de familias de pelotazos, o lo que ve en la televisión. Es verdad que hay otra definición de pelotazo, que es la del drinking, pero yo me refiero a la económica. Hay una solución basada en la naturaleza, que estuvo muy basada en la gente, que es el caso que pongo muchas veces de la Ciudad del Cabo. La Ciudad del Cabo está en ese 1% del mundo, muy raro, que tiene clima mediterráneo. Solo un 1% de la superficie del mundo tiene clima mediterráneo. El clima mediterráneo es algo que nos parece obvio, que es que en verano, además de calor, no llueve. Eso solo pasa en un 1% del mundo. Y Ciudad del Cabo está en ese clima. Y eso hace muy difícil la gestión del agua, porque cuando más la necesitas no llueve. Bien. ¿Qué pasó en la Ciudad del Cabo? Veían venir el 2018, ya habían pasado por varias crisis en la ciudad de abastecimiento hídrico durante el verano. Y se lanzó un programa de alerta pidiendo propuestas, pidiendo proyectos. Por supuesto, predominaron los proyectos tecnológicos, desalinizadoras, claro, grandísimas desalinizadoras, trasvases, por supuesto, obras hidráulicas, tremendos embalses, todo esto se planteó. Y en esa gráfica que apenas alcanzáis a ver, en azul es el agua que traía cada proyecto y en marrón, nunca mejor elegido el color, los rands, la moneda sudafricana que costaba hacerlos. La medida que menos costaba y más agua traía era una solución basada en la naturaleza, apoyando cómo funcionan los ecosistemas. Y consistió en este caso en erradicar especies exóticas invasoras, sobre todo pinos, pero también otras especies leñosas, que transpiraban mucho agua. Y esa erradicación no se pudo hacer solo con los servicios forestales de Sudáfrica, que son pocos, sino la ciudadanía participó. Y eso generó un círculo virtuoso de formar parte de la solución, que contagió a mucha gente. Y tuve un estudiante de Sudáfrica hace unos años al que le pregunté, oye, ¿esto es así? ¿O es la épica del relato y cómo nos ha llegado? No, funcionó así. En mi familia salíamos entusiasmados por las mañanas, nos enseñaron qué teníamos que quitar y cortar y dónde, y nos dispersábamos todos los ciudadanos que voluntariamente fuimos, como ahora habéis ido muchos a ayudar en el gran incendio, ¿no? Pues la ciudadanía quiere formar parte de la solución. Y las soluciones basadas en la naturaleza abren esas oportunidades. Son muy rentables, muy efectivas para el coste que tienen y se pueden hacer a gran escala, porque precisamente se apoyan en la naturaleza, en lugar de imponerle a la naturaleza tus proyectos, ¿no? Fernando, curiosamente, sí, en Sudáfrica hay una región donde se produce vinos en viñedos, sí, con el gasto de agua y la evapotranspiración que sufren, y por sacar un paralelismo con Canarias y los cultivos que tenemos, grandes consumidores de agua, el agua que consumen esos viñedos, que además mayoritariamente son para exportación, podrían satisfacer las necesidades de la capital de Sudáfrica, claro, anualmente. Sí. Veamos los paralelismos con los monocultivos como el plátano que tenemos en Canarias u otros que están poniendo de moda. Efectivamente. No, es muy buena reflexión, como la anterior de los cetáceos. Son ejemplos que van en varios sitios tomando pues las especies y los ecosistemas característicos de cada lado, pero la filosofía es más o menos en la misma línea. Fijaros, la restauración ecológica durante mucho tiempo se ha considerado como eso, una actividad periférica que no mueve mucho la economía y que no es prioritaria. Bueno, estamos empezando a entender, sobre todo a raíz de la zoonosis, de la COVID-19 y de enfermedades infecciosas graves para el ser humano, que es un servicio de salud pública. El ejemplo que ilustro brevemente ahí es un caso muy importante en la costa este de Estados Unidos, una enfermedad infecciosa que transmiten las garrapatas, la enfermedad de Lyme, es una bacteria, que está empezando tímidamente y esperemos que se quede en números muy bajos en España. Bien, estas garrapatas resulta que no portan prácticamente la bacteria peligrosa cuando el ecosistema está en buen estado, cuando hay zarigüeyas, por ejemplo, y no solamente hay ratones. Pero una de las acciones de restauración ecológica que funcionó estupendamente para reducir el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme si tú estás en el exterior y te pica una garrapata, es erradicar, en este caso, un arbusto exótico, otra vez una especie exótica invasora, un arbusto, una especie de acebo japonés que se había extendido mucho en el sotobosque de los bosques de la costa este de Estados Unidos. Erradicar ese arbusto hizo que
hubiera menos vectores, menos garrapatas, y que hubiera también menos roedores, que son los que almacenan, los hospedadores de esa bacteria. Así que bajó mucho el riesgo, erradicando una especie exótica que favorecía tanto al vector como al hospedador de una enfermedad grave. Es una ilustración de cómo, y habría muchos ejemplos más, la restauración ecológica, el devolverle la funcionalidad a los ecosistemas, en el fondo es un servicio de salud pública. Y la salud solemos ponerla todos, incluyendo los políticos, incluyendo los empresarios, bastante altas en nuestras prioridades, ¿no? Y en este sentido, una buena noticia: la Unión Europea logra, después de muchos rifirrafes y con bastantes podas, sacar adelante una ley de restauración de la naturaleza, recientemente, por fin. Contó con la oposición denodada del Partido Popular Europeo y del sector de la agricultura, pero finalmente, a pesar de esas miradas un poco cortoplacistas y muy economicistas, se hizo paso esta ley, como digo, con bastantes recortes, pero muy esperanzadora. Así que ser sanos y felices requiere cambiar en buena medida nuestra relación con la naturaleza. Esta relación tóxica con la naturaleza, definida así por el secretario de las Naciones Unidas, Guterres, que ha sido muy criticado por su lenguaje metafórico y duro contra una humanidad que se da tiros en el pie. Yo, como científico, le aplaudo y muchas veces le imito, ¿no? Y me quedo con frases suyas, porque Guterres, seguramente no solo él, sino su equipo asesor, busca frases provocadoras, busca frases que nos hacen replantearnos el sentido de nuestra sociedad, ¿no? Y el plantear así, en esos términos, nuestra relación con la naturaleza es tóxica, es una forma muy gráfica de resumir lo que os he contado en 40 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer. Vamos a aprovechar, como Fernando casualmente... ¿Cómo enseñamos en los colegios a los niños para que sean ellos los testigos de que nos digan a nosotros, estáis tontos? Ya. Mira, yo... Porque el colegio está cerrado. Totalmente. Para mi manera de entender, es el primer problema que tenemos. Yo he tenido hijos y he visto en los colegios cómo una persona diferente que piensa diferente lo elimina. Todo el mundo tiene que hacer filas. Totalmente, totalmente. Claro, para hacer la conciencia ciudadana, hay que enseñar a que ellos ya empiecen a hacer sus opiniones sobre ello. Pero fíjate, yo iría más, o sea, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y el desafío educativo es un desafío tremendo que pasa por aprender a enseñar, que no es enseñar contenidos, ya no estamos ahí. Lo que hay que enseñar es a ser personas, ciudadanos, y el pensamiento y el conocimiento humanista se está perdiendo de los currículum. Y hay una figura que es la enemiga principal de la formación de personas, que es el inspector. Aquellas personas que trabajan en los colegios y en el instituto saben que viene periódicamente un inspector que por lo único que vela, porque en el fondo es lo que le instruyen, es porque se cumpla la impartición del currículum. A la mierda el currículum. Hay veces que hay un tema que cobra fuerza entre los chavales, pues ahí hay que incidir. Y con ese tema se puede enseñar de lado pues la trigonometría o el románico, pero hay que adecuarse a las circunstancias. Y el profesorado está atrapado en una pinza porque tiene que cumplir con ese currículum y no tiene mucho tiempo. Cuando tú tienes que llevar a tus hijos, yo he llevado a mi hijo que daba más problemas a un privado. Yo soy más de educación pública y mis hijos han ido a pública siempre que ha podido. Pero cuando vas a un privado, ¿qué pagas? Pagas tiempo. Tú pagas tiempo de dedicación de profesor a tu hijo. Eso es un colegio privado. Lo que tenemos es que eso no tenga que ocurrir en lo privado. Que los profesores tengan más tiempo para dedicarle a tu hijo y en general para ser buenos profesores, para actualizarse. El cambio climático se enseña a pulmón como una actividad extraescolar. Teachers for Future se desdoblan en su agenda y además de profesores habituales que puedan pasar un examen con el inspector, enseñan el cambio climático a pulmón. Y aún así se llevan la colleja de algunos padres que dicen, ¿qué le está enseñando usted a mi hijo? Digo, pues a ser persona. Y fíjate que hay varias cosas. Por un lado, las inteligencias múltiples. No estamos preparados como sociedad, lo estamos viendo con Greta Thunberg, lo estamos viendo con muchas personas, a gestionar al diferente. Como sociedad no lo estamos. Entonces el sistema educativo en el fondo es una proyección de la sociedad. Así que
Fíjate, hay un vídeo que me mostró mi hija cuando estábamos hablando de que ella no era tan feliz yendo a la universidad. Y yo digo, pues para mí fueron los años gloriosos, ¿qué pasa? Y tal. Me mostró un vídeo de un tal Ken Robinson, que son estos que van como dibujando y te va contando una historia y al final ves el dibujo completo que han hecho y dices, wow. Bueno, pues el dibujo va sobre el sistema educativo, el vídeo va sobre el sistema educativo y empieza con una imagen caricaturesca de ¿cómo se ponen juntos a los chicos y chicas en una clase? Por el año de manufacturación. Te describe el proceso educativo como un sistema de formateo, como tú has dicho, de que todas las diferencias se van puliendo para que salgan al final todos homologados según el currículum. Hemos perdido la biodiversidad, pero si viva la diversidad, si los chicos diferentes son los que nos ayudan a ver las cosas de forma diferente. Empieza a haber iniciativas en que se meten a los más pequeños, no solo a que resuelvan encuestas y digan, chaval, ¿en tu casa se recicla? No. Se les empieza a implicar en la toma de decisiones de manera muy piloto. Y claro que te puede salir mal, porque de pronto pues hay un chaval o chavala que te propone o lidera una iniciativa muy disparatada. Pero desde luego tienen propensión al pensamiento disruptivo porque todavía no han sido formateados. Y esa diversidad la estamos perdiendo. Y es un aliado igual que la diversidad biológica para una sociedad que se enfrenta a problemas múltiples. Pero, y según usted, ¿cómo se puede empezar a hacer algo? En primer lugar, hablar de esto más veces y más claro. Y hacerse cómplice, por ejemplo, de los profesores y decirles, ¿qué? ¿Ha venido el inspector? Le damos por saco, yo si quieres al inspector me lo emborracho en el bar y tú sigue dándole las buenas clases que estás dándole saltándote el currículum. No sé, hay que buscar formas cómplices de acelerar la transición. Yo creo que dentro de X años habrá mejorado el sistema educativo, evidentemente, ¿no? Pero hay que acelerar ese proceso. Y no sé bien cómo hacerlo, pero fijaros el tiempo que se tiran en un gobierno decidiendo que si la religión es obligatoria o no, unas minucias que dices, pero ¿por qué no vamos a realmente el sistema educativo, no al meollo de la cuestión, ¿no? Entonces tenemos que, en el sistema educativo, como en otras cuestiones, formar parte más activa todos para que esto ocurra con algo más de rapidez. Y viva la diversidad también. Un placer. Bueno. Tres preguntas más cortitas o así, o cuatro, y yo quiero ser muy breve, ahondando un poco. Yo soy docente, tengo más de 30 años de experiencia en la península, no aquí, y yo puedo decir que el problema es una cosa puntual. El problema está, yo creo, en la formación del profesorado. Del propio profesorado. Claro. Ahí es donde hay que incidir, ahí en esos planes de educación. No sé en qué lugar del estamento hay que ir, pero es ahí, porque hay unos temas transversales dentro de la educación donde sí que está el cuidado del medio ambiente dentro de los temas transversales, y está en la educación en la igualdad. Pero todo el profesorado no lo trata igual. Entonces, si yo puedo trabajar en igualdad y puedo trabajar en el cuidado del medio ambiente, otros también lo pueden hacer, pero hay gente que va, como en todos sitios, a cumplir expediente y a llenar las horas, y hay gente que va de verdad a educar y a enseñar a pensar. Entonces, el problema yo lo veo ahí. Sí, los niveles de inglés, por ejemplo, que somos eternos a la hora de aprender el inglés. El nivel porque yo he tenido prácticos, y el nivel de prácticos que vienen al aula en inglés es mucho más bajo que el mío. Y tenía que ser al revés, o sea, que está, yo pienso que está en los planes de estudio. Ahí es donde tiene que estar la solución, porque yo creo que si al profesorado se le enseña de una determinada manera, al final será beneficioso para todo el mundo. Otro concepto, porque estoy totalmente de acuerdo, yo he participado en algunos programas que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se hacen, y seguro que en todas las comunidades, de actualizar al profesorado. La asistencia a esos cursos es voluntaria y la hacen, como tú dices, probablemente los profesores más motivados, y entonces yo pues impartía cosas de medio ambiente, otro impartiría otras cosas. Eso es una parte, pero fijaros, dos conceptos que no me da tiempo a desarrollarlo mucho, pero que creo que son interesantes. Uno, la educación inversa, un concepto que se suele emplear para que el modelo flip clases, que a tú te sonará, quizá a algunos os sonará, que es que se trabaje en clase, no en casa. Yo tuve en casa a una estudiante finlandesa que fue un intercambio con mi hija, y la chica venía alucinada diciendo, en mi país se va a clase a trabajar, trabaja el profesor, trabajan los estudiantes y trabajamos todos. Aquí en España viene el profesor a dar unas charlas magistrales, una detrás de otra, que además se nota que las tiene preparadas desde hace 20 años, y como no se trabaja, luego tienes que trabajar en casa. En Finlandia todos los chicos trabajamos luego para ganarnos un dinerillo, porque tenemos la tarde libre. Y, eso vendrá. Pero yo me refiero a la educación inversa no solo en esto, sino también en que
podemos aprender de los chicos. Y de hecho no esperar a que los chicos sean presidentes de gobierno, que tardará un tiempo, sino también ir aprendiendo de ellos. Y se ven experiencias, si nos fijamos en los parques o en actividades así de familia, se ven niños y niñas que le enseñan a su papá y a su mamá. Pero en los pueblos, lo ve usted, un niño que nace en una familia de agricultores, esa persona cultiva la tierra y tiene un respeto sobre la tierra. Claro. Que no lo tiene. En esto quería hacer un inciso, ¿no? Conocerá usted a César Bona. Sí. Hizo una charla, pero para profesores, aquí en ADEGE, donde evalúa a los profesores. Claro. Como 40 micros para que hablara. Y todo, claro, la charla era para los profesores, para los niños, donde les recomendaba que quizás si ustedes escucharan más a los niños, eso es. sabrían que tiene usted en la clase. Pero es un círculo que en algún momento hay que cortar porque no tienen suficiente tiempo muchas veces. Están muy apremiados con tengo aquí, allí, desdoblarse y entonces al final pues echan mano de las fichas, de las tablas hechas, en fin. Esto no funciona. Hablando de cortar, sí, ya te vas. Vamos a hacer preguntas al grano, rápido, cortitas, respuestas breves. Vale, bueno, pues no hablo del tema de los niños, lo dejo para luego. Por ejemplo, yo hice un experimento, me fui a la zona de llegadas, volviendo al tema de turismo, diciéndole a los turistas, en un inglés bastante correcto que tengo, que si sabían que aquí no había ríos, que había que ser cuidadosos, yo sola como una loca, esperando. Hablé, una mujer, una de estas de turística, guía, no sé qué rollo, me dijo, pues tú ignoras lo que hacen. Llenando bañeras, no sé qué, diciéndoles que esto era un entorno delicado, que por favor, me gustaría saber cómo se puede hacer, si se les informa antes de llegar a los territorios, cómo es el territorio, cómo hay que cuidarlo, cómo hay que hacerlo, porque yo estoy horrorizada. No, es un tema importantísimo. Me dedico a dar charlas gratuitas, que mi hijo el pequeño dice, mamá, me avergüenzo de salir contigo a la calle. El sector de los guías turísticos, pero que un subsector sería el de los guías de montaña, pero que en ninguno de los dos casos hay una formación realmente ambiental. Los guías de montaña, que todavía están más próximos, aprenden cuestiones técnicas, hidratación, escalada, senderismo, orientación, pero cuestiones ambientales, cambio climático, todavía no hemos llegado ahí, y es en un sector como el de guías de montaña. Imagínate guías genéricos que se han preparado, pues aquí vamos a hablar de la catedral tal o aquí del vino cual, y decir, oye... lo más cultural, lo más el folclore, pero mira que gente haciendo parrilladas en el Parque Nacional del Teide. Claro. O sea, ¿hola? Y acampadas en sitios donde no se puede, etcétera. Vale. Me gustaría que nos diera su opinión personal y también como científico acerca del proyecto Cuna del Alma, que se está intentando ahora presentar nuevamente como proyecto sostenible porque dice que ha reducido el número de camas, cuando este proyecto ya ha demostrado que ha destruido especies endémicas protegidas, el mayor yacimiento arqueológico que quedaba aquí en el suroeste de Tenerife, y el informe de impacto ambiental también estaba falto de muchísimas especies. Querría saber su opinión y de paso, si pudiera darle usted unos consejos para el área de desarrollo turístico de aquí, del municipio de ADEGE, donde nos encontramos. Claro. Gracias. Bueno, realmente no me queda nada más que asentir al sinsentido que has planteado, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de huida hacia adelante. Es decir, mientras se pueda, saquemos dinero. Es una dinámica de pelotazo que no se puede mantener indefinidamente. Para mí la narrativa no es tanto prohibir, que echa la prohibición, echa la trampa y encuentro la forma de seguir, sino es explicar que eso realmente es arruinar la gallina de los huevos de oro, la riqueza real del territorio, te la estás cargando. Y puede que saques durante X años algo de dinero, pero con el cambio climático ese turismo de masas ni va a funcionar. Ya Fernando ha mencionado las temperaturas del mar Mediterráneo que hacían que ni te bañaras. Quiere decir que ese turismo, nos guste o no va a ser ya tan posible en casi ningún lugar. Y eso, promocionarlo en un sitio como Canarias, que tiene limitaciones ambientales y B, una extraordinaria riqueza de otras cosas. Has mencionado lo arqueológico, pero lo cultural, lo paisajístico, la biodiversidad. Hay un montón de otras riquezas que, bien conservadas, te dan un goteo sostenible y constante de entradas, de ingresos, de actividades económicas, pero es otra escala, es una escala humana, próxima y más a medio largo plazo.
Así que, por supuesto que estoy, tanto diría como científico y sobre todo, como veis, como persona, pues muy en contra de esas cosas, porque ahora mismo, yo a lo mejor hace 60, 70 años no se tenía el conocimiento y la visión, pero ahora se tiene de sobra, y el que no lo ve es porque no quiere verlo, está haciendo una actitud, digamos, muy interesada de no ver determinadas cosas. Y eso creo que deberíamos tener tolerancia cero, como se tiene que tener tolerancia cero con los negacionistas climáticos, porque al final nos comprometen a todos, ¿no? Es un peligro para todos, entonces ya no hay determinadas cosas que no se puede respetar. Fijaros, muchas veces digo, cuando una entidad financiera financia un proyecto, y yo digo, ¿te das cuenta de las implicaciones ambientales de ese proyecto? Ah, no sé, cumple la normativa. Y digo, ya, pero hay una responsabilidad. Tú le has prestado dinero a alguien para que haga algo. ¿Te has enterado de para qué? No. Y digo, ¿tú te imaginas que has financiado un proyecto de pederastia? Así se lo digo, ¿eh? Y se quedan, hombre, y digo, tu entidad sería cuestionadísima. A lo mejor es hasta legal y el responsable es el pederasta, no lo sé, pero tu entidad quedaría claramente destruida como imagen corporativa. ¿Y por qué tenemos esa línea roja ya aceptada con el nazismo, con la pederastia, y no lo tenemos con el medio ambiente que mata a tanta gente? Pues ese es un paso que tenemos que dar colectivamente, ¿no? De subir. Hace 30 años nos hacían gracia a unos chistes feministas, machistas horribles, que ahora no nos hacen ninguna gracia. Hemos dado ese paso, ¿no? Pues hay que dar ese paso rápido en temas ambientales, climáticos y demás. Tolerancia cero, y no pasa nada. ¿Que parece que la tolerancia cero es una pérdida de democracia? No, porque precisamente hay cosas que van a socavar la democracia y la convivencia por destrozar cuestiones que nos afectan a todos, por el bien de unos pocos. Y eso requiere tolerancia cero. Es la paradoja del tolerante, es que tolera a los intolerantes. Bueno, esa paradoja hay que romperla en algún momento, y están las líneas rojas, y hay que subir algunas líneas rojas en materias ambientales y sociales, porque sobre todo es apremiante que lo hagamos. Tolerancia cero, perdón, para el Ayuntamiento de Adeje, en general, o para nosotros. Bueno, el Ayuntamiento de Adeje, sin que yo conozca toda la vida y milagros, vengo ahora, por cierto, de ver un proyecto muy interesante de bosque comestible que está aquí a las afueras. Bueno, no sé exactamente porque el coche ha dado tantas vueltas para contramanos y rotondas. Otro municipio. No, es aquí. Estaba en Vilaflor también esta mañana, pero luego estaba aquí en el propio Adeje, a 10 minutos de aquí. Es un bosque con muchas especies tropicales, con especies ornamentales, pero es un bosque comestible en el que hay café, en el que hay guayaba, hay frutos, y se está intentando inspirar en otras iniciativas de bosques comestibles. Ese tipo de exploración que puede dar lugar, por ejemplo, ahora ya a trabajo a personas con diversidad funcional, o que puede ayudar a que otras personas entiendan y comprendan procesos biológicos de los que estamos tan alejados. Es una forma de incentivar actividades turísticas, actividad de tiempo libre, mucho más sostenible, mucho más rica que la gente vaya a solearse con un bronceador, ¿no? Estamos ahí. Me tengo que ir. Brevemente, porque es que no llegas al avión. No. Tenía la palabra la compañera que tiene el micrófono. Bueno, yo volviendo un poco a economía sostenible, turismo en Canarias, educación, concienciación, entonces un poco lo que hemos hablado aquí, ¿se ha perdido la esperanza, y la esperanza está en educar y concienciar a las generaciones futuras, o todavía hay esperanza para los pelotazos, y en ese caso, ¿por dónde empezarías tú? O sea, indudablemente la esperanza, bien se dice que es lo último que se pierde, pero hay que trabajarla, porque la verdad es que la realidad es desesperanzadora, ¿no? Pero hay que currarlo, ¿no? Y también se puede ver la versión más optimista o más pesimista de los problemas. Creo que hay que trabajar por el presente, con las miradas puestas en el futuro, sí. Por eso cuando hablábamos de la educación y de los jóvenes, claro que hay que invertir, pero sobre todo lo que más me emociona es la mejora del profesorado, la mejora presente de lo que ya está ocurriendo en las familias, con niños y niñas que ya están teniendo un profesorado inquieto, informado, capaz de transmitir valores a los niños, que los vuelven a transmitir en casa. Yo creo que hay que trabajar mucho en el presente, en el hoy. El futuro vendrá o no vendrá, y podemos tomar alguna referencia y decir queremos ir más o menos hacia allá, pero hay que vivir el presente. Y claro que hay margen, pero tenemos que trabajárnoslo. Un inciso.